Muy buenas, ya estamos de vuelta de la publicidad, estábamos hablando con Antonio Pérez Girón, que es un ratón de biblioteca. Hay que serlo para realmente recopilar datos tan interesantes, ¿no? Y además ahora que estamos en plena celebración de la Pepa, ¿no? Y bueno, un personaje que además nos tenemos que sentir orgullosos para muchos, nos ha descubierto Antonio este personaje que fue importantísimo en la Constitución española, ¿no? Y hablamos de Vicente Terrero Monesterio. Ven ustedes, este libro fue presentado hace poquito y Antonio le voy a dar las gracias como siempre por estar con nosotros y bueno, por contarnos realmente la historia de este pueblo, que cada vez nos sorprende más. Muy buena. Hola. ¿Eh? Porque cuánta gente habrá visto, ¿no? Vicente Terrero y no sabe realmente el papel tan importante que jugó en nuestra Pepa, Claro, ¿cuánta gente habrá pasado por la ¿verdad? calle A Vicente ver, Terrero Monesterio? y dirá, fue un cura. La calle larga, sí, este hombre con este nombre tan raro, ¿no? Y bueno, pues sí que fue, como bien estás comentando, un personaje muy importante en su época y claro, un sanroqueño ilustre que fue elegido diputado en las Cortes de Cádiz siendo cura de Algeciras, por eso esa denominación de cura de Algeciras que se le daba, y que sus intervenciones fueron tan destacadas que diferentes escritores, desde Pérez Galdós a Menéndez Pidal, a Menéndez Pelayo y a tantísimos historiadores de la época, pues les llamó la atención y lo recogieron, ¿no? Y bueno, como bien decía, al celebrar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, no podíamos olvidar a Vicente Terrero, que es un sanroqueño ilustre. ¿Cómo era este señor, Antonio? Pues Vicente Terrero era un hombre muy, bueno, fue un gran estudiante, él con 15 años ya estaba en el seminario, fue una persona que destacó en el estudio de la historia sagrada y bueno, defendió sus estudios en latín y de una manera muy excepcional, porque lo dominaba bastante bien. Fue un prodigio, ¿verdad? Fue un gran estudiante, fue además visitador sinodal, pero vamos, realmente digamos que toda su importancia, su relevancia se la debe a su actividad como diputado, ¿no? Más que como sacerdote, que fue un sacerdote muy popular en Algeciras, porque en San Roque estuvo muy poco tiempo de sacerdote, y como diputado fue una persona muy apasionada, que se tomaba mucho interés por las cosas, que estuvo muy cerca de la gente más necesitada, que defendió el que los soldados que sus padres tenían dinero y podían salvarse de ir a la guerra, él estaba en contra de eso, estaba en contra de que se vendieran los montes públicos y los baldíos, se manifestó en contra de la tortura, a favor de la nacionalidad de los originarios de África, defendió la libertad de imprenta. Bueno, pues fue un diputado no del montón, por así decirlo, ¿no? De los que hoy diríamos que se limitan a pulsar un botón en los parlamentos, ¿no? Fue un diputado que participó, de los andaluces el que más participó. Y bueno, sí hay un debate que ensombrece un poco la actividad parlamentaria suya, que es cuando él se mostró contrario a la desaparición del Santo Oficio y bueno, cuando realmente fue muy duro con otras actitudes de la Iglesia. Yo siempre digo que ese debate hay que estudiarlo más a fondo, porque él además se manifestó en contra de la tortura, fue uno de los diputados que con mayor claridad se opuso a la tortura, a la falta de humanidad que se producían en las cárceles, a cómo funcionaban los hospitales, en fin, fue un hombre defendió todo lo público, los contratos que se hicieran con claridad y se hicieran con la luz pública que se necesitaba. Y sin embargo, digamos, ese debate en el que se opuso el que rayaba a los republicanos en aquella época,
pues sorprendió que defendiera la continuidad del Santo Oficio. Lo que pasa es que hay que entender que en aquel momento la Inquisición prácticamente no existía, porque Napoleón la había abolido en los territorios ocupados, y por otro lado en los territorios que estaban libres prácticamente no tenía una existencia, nada más que bueno, formal, no tenía actividad ninguna, y él entendía que debía haber algo que guiara pues el mundo espiritual, ¿no?, de la nación, ¿no? Digamos que era un profesional, pero un político como deberían de ser los políticos, ¿no? Siempre comprometido con lo social, ¿no? Sí, sí, además era un político, como decía, que en todas las debates sensibles entró, y cuando se discute la Constitución adopta una posición muy liberal, muy progresista. Quiere separar el poder del rey del poder judicial, defiende la soberanía nacional por encima del rey, y en ese aspecto bueno, fue tildado de extremo, de una persona de extrema izquierda, ¿no?, en aquella época. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Donde los haya. Muy valiente. Sobre todo en aquella época, vamos, Claro, porque hacer eso... Claro, era una persona muy avanzada, aunque ha habido gente que han querido situarlo, quizás por esa actitud en ese debate, en marcarlo entre los diputados digamos, realistas o absolutistas. No es el caso, porque ahí están sus intervenciones, yo he visto todas y las he leído, y bueno, algunas son verdaderas piezas de oratoria de la época, porque allí podía intervenir un diputado y tirarse un rato larguísimo interviniendo. Y en este sentido él se alineó con los sectores más liberales de la Cámara, con Argüelles, por ejemplo, a la hora de favorecer la sustitución de la abolición de la tortura. Estuvo también para la abolición de los señoríos, o sea, se fue muy avanzado para la época. Pero antes de eso tenemos a Vicente Terrero, que fue un hombre que antes de ser elegido diputado, ya desde que se inicia la Guerra de la Independencia, lo tenemos levantando a los pueblos de la serranía en contra de los invasores. O sea, fue un hombre muy comprometido, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que tratamos de dar a conocer, que no todos los pueblos pueden decir que tuvieron un diputado que firmó la Constitución de 1812, la primera Constitución que hubo en España. Después de todo, Antonio, yo creo que tuvo mucha razón, porque no deberíamos de habernos traído al rey. Bueno, él se opuso, él se opuso en no aquel... deberíamos de haberlo hecho. Al menos él quería limitar, claro, los liberales de la época querían limitar el poder del rey, y es verdad que finalmente el rey lo echó abajo, y los liberales acabaron en las cárceles, claro, o acabaron en el exilio. Por eso te digo. Y bueno, pues se equivocaron, pero en aquella época el marco todavía de un sistema republicano no se veía, ni estaba suficiente. La Primera República no se dio hasta 1873, ¿no? Por lo tanto, todavía quedaba un largo recorrido, pero sí que fue un error. Pero en aquel momento pues ellos confiaban, y el rey en su momento había jurado la Constitución, pero claro, lo primero que hizo fue ponerse la medallita. Claro, inmediatamente fue eliminarla, claro, ¿no? Una pena. Eso fue así. ¿Qué podemos encontrar en este libro, Antonio, aparte de lo que nos estás contando? Porque veo que podemos ver ahí una colección de imágenes. Has hecho prácticamente, digamos que has rescatado, ¿no?, textos textos, sí. Ahí, digamos, el libro tiene varias partes. Hay una que es, bueno, pues contando su biografía, la de Terrero, el marco en el que se produce la Guerra de la Independencia y su actividad política. Después hay una parte que es por tema, parte de las intervenciones.